Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Hernán Pipito, pertenezco a la Cátedra de Introducción a la Gestión Ambiental y espero que se encuentren todos bien. Bueno, como se ve en la presentación, el tema que nos toca ver hoy es el marco legal ambiental de la República Argentina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de marco legal? Bueno, es toda aquella normativa que regula los recursos naturales, las actividades y los efectos que el hombre lleva a cabo para modificarlos y a obtener los recursos culturales, como si también residuos generados a partir de esa transformación. Si haremos un paréntesis, es verdad que, bueno, para los ingenieros este tema puede llegar a ser un poco tedioso, por eso vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. La idea no es que sepan todas las leyes de memoria, sino que tengan un conocimiento básico de cada una para que, bueno, el día de mañana sepan dónde recurrir. Tengan en cuenta que a lo largo de toda su vida profesional van a tener que adecuar su actividad o proceso productivo al cumplimiento de distintas normativas y el aspecto ambiental no es ajeno a esto. Bueno, ahora bien, en la segunda diapositiva vemos de manera estructural cómo está compuesto nuestro marco legal. Si nos imaginamos una pirámide, en el punto más alto tenemos la Constitución Nacional con su reforma del año 1994. Bueno, es importante que sepan que la Constitución, por decirlo de alguna manera, es la madre del derecho ambiental y es la que le da paso a las otras normativas. Por debajo tenemos los tratados internacionales y luego le siguen las leyes nacionales. Estas leyes nacionales establecen las pautas y condiciones necesarias para que cada provincia tenga su propio marco normativo. Es por eso que debajo de la legislación nacional encontramos la Constitución provincial, que en el caso de la provincia de Buenos Aires también con su reforma del año 94, que le da esta Constitución el marco a todas las leyes provinciales. Luego nos encontramos con lo que llamamos la legislación municipal, que no son más que las ordenanzas municipales que rigen por distrito y que son decretadas directamente por cada intendente. Y por último, tenemos toda aquella normativa complementaria, como son la norma CIRAN, ISO, las ACTM, y cuyo cumplimiento no es obligatorio. A los fines de una mejor comprensión, en la clase de hoy vamos a ver y desarrollar los aspectos más importantes del marco normativo nacional y en la clase que viene del provincial. La Declaración de Estocolmo es un documento que se redactó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se desarrolló en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, del 5 al 16 de junio del año 1972. En esta participaron los representantes de 113 países y fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales. Y lo más importante es que marcó un punto de inflexión en lo que sería el desarrollo de la política internacional de medio ambiente. Tengan en cuenta que antes no se hablaba mucho del tema, bueno, y a partir de esta conferencia, el medio ambiente, por decirlo de una manera, pasó a tener un interés público global y empezó a estar en la agenda política de los países. Fue tan importante esta convención que es que por eso se dispuso que el 5 de junio se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, como decíamos, este documento fue el primero en la historia sobre una ley internacional ambiental en el cual se reconocía el derecho a conservar un ambiente natural saludable. Bueno, del mismo se desprenden 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo y un plan de acción con 10 recomendaciones que los estados firmantes se comprometieron a cumplir. La Constitución Nacional establece que el Congreso Nacional tiene la facultad de generar leyes en materia ambiental. ¿Y cómo lo hace? Bueno, mediante el Código Civil, Comercial, Penal, Mineral, Laboral y de Seguridad Social, y además le otorga las facultades para sancionar en caso de que ocurra algún tipo de incumplimiento. Si recuerdan bien lo que hablamos en la segunda diapositiva, la Constitución Nacional sufrió una reforma del año 1994 y en su artículo 41 estableció
el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, el cual tiene que ser equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras y el deber de preservarlo. Ahora bien, fíjense una cosa, ¿qué es lo que trae implícito esta reforma en su artículo 41? Cuando dijimos anteriormente que todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras y el deber de preservarlo, estamos hablando ni más ni menos que el desarrollo sostenible. Es literalmente la definición de desarrollo sostenible. Este punto es muy importante que lo recuerden. Por otro lado, esta reforma incorpora temas trascendentales como los presupuestos mínimos de protección al ambiente, el uso racional de los recursos naturales, la recomposición del daño ambiental, la información y la educación ambiental, la protección de la biodiversidad y la preservación del patrimonio natural y cultural. A su vez establece la prohibición del ingreso al país de residuos peligrosos y radioactivos. En esta clase y en las que siguen vamos a desarrollar un poquito más estos tipos de residuos que son los que se pueden encontrar en alguna industria o en alguna empresa de servicios. Ahora bien, fíjense que en la diapositiva figura que la reforma le otorga a la nación la facultad de dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que éstas alteren las jurisdicciones locales. Bueno, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de presupuestos mínimos? Para eso, directamente les voy a leer su definición legal. Se entiende por presupuesto mínimo al umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional, como base que garantiza a todo habitante de una protección ambiental mínima, más allá del sitio que se encuentre. A su vez incluye aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen valores que aseguren niveles mínimos de calidad. Bueno, seguimos. Argentina es un país que ha incorporado varios tratados internacionales a su legislación interna como parte de su marco normativo para la protección del medio ambiente. Y como ven en la diapositiva, son todos los que vamos a nombrar ahora. En primer lugar tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue aprobada por la ley número 24.295. En segundo lugar tenemos la Convención sobre Diversidad Biológica, que fue aprobada por la ley número 24.375. Luego tenemos la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, aprobada por la ley número 22.344. En cuarto lugar, nos encontramos con la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, la cual fue aprobada por la ley número 23.918. En quinto lugar, fíjense que aparece el Convenio de Basilea, que es el que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, que fue aprobada por la ley número 23.922. Luego tenemos el Convenio de Viena, que es la que es referida a la protección de la capa de ozono, la ley que fue aprobada por la ley número 23.724. Bueno, después tenemos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la cual fue aprobada por la ley número 24.071. Y por último, fíjense que tenemos el Tratado de Cuenca del Plata del año 1969, el cual firmaron Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay. Y no sé si recuerdan, pero estuvo muy presente hace unos años con el tema de la papelera Botnia, porque se discutía si ese tratado fue violado o no por Uruguay.
Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas de las normas nacionales que conforman el derecho ambiental de la República Argentina. En primer lugar nos encontramos con la ley número 20.284 del año 73, relativa a la preservación del recurso del aire y contaminación atmosférica. Lamentablemente, después de muchos años de su sanción, todavía no está reglamentada. Tengan en cuenta que reglamentar es todo aquello que completa la redacción de una ley y que permite que se aplique. Por ejemplo, si hay que crear un organismo o si hay que establecer un determinado mecanismo para acceder a algo. Luego tenemos la ley número 13.577, que es la Ley Orgánica de Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, y cuyo objetivo es la protección de los recursos de agua empleados como fuente de abastecimiento. Acá sí podemos ver que fue reglamentada por los siguientes decretos, primero por el 2125 en el 78, luego por el 674 del año 92 y por último por el decreto 776 del año 92. Ok, continuamos. Ahora nos encontramos con la ley número 24.051 del año 1991 relativa a la gestión de residuos peligrosos. Como mencionamos anteriormente, en otra clase vamos a explicar y desarrollar qué son los residuos peligrosos, pero para adelantarnos un poquito, tienen que saber que los residuos peligrosos son desechos con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la salud de las personas o bien que pueden causar un daño al medio ambiente. Ahora bien, seguimos con lo nuestro. Esta ley fue reglamentada por el decreto número 831 del año 1993 y como primer punto a destacar es que establece una serie de categorías de control de los residuos. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos hablando de corriente de generación, constituyentes y tratamiento, y que son de acuerdo a la clasificación de la Convención de Basilea. Estas son, y ahí como pueden ver en la diapositiva, tenemos de I1 a I18 que identifica los procesos que generan los residuos peligrosos. Estos serían lo que son las corrientes de generación, ¿no? Después tenemos el I19 y el I45 que identifica los constituyentes de riesgo. Después nos encontramos con los códigos H1 de H13, que en este caso identifica las características de riesgo. Y por último tenemos de 1 a D15, que son las operaciones de tratamiento de estos residuos con la eliminación del mismo. Y de R1 a R13, que son las operaciones de tratamiento con la recuperación del residuo. Bueno, por otro lado, esta ley fija algunos conceptos importantes que son registro de generadores y operadores, manifiestos, los certificados y los niveles guía de calidad de suelo y agua. ¿Qué es todo esto que acabamos de nombrar? Bueno, ahora lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, acá podemos ver el esquema básico del cual es el recorrido de los residuos peligrosos desde su generación hasta su disposición final y tratamiento. Obviamente siempre y cuando tengamos una gestión ambiental adecuada y se dé cumplimiento a la legislación vigente. Como decíamos antes, todo esto lo vamos a ver más detallado en la clase de residuos, pero para una mejor interpretación vamos a hacer un pantallazo general. En primer lugar tenemos una generación de residuos, que ahí en el dibujo está representado por la fábrica, y su desecho del proceso productivo. Aquí la empresa debe almacenarlo en un recinto cerrado con sus identificaciones pertinentes. A esto se lo llama almacenamiento transitorio. Luego la empresa debe contratar un transportista habilitado para que retire esos residuos y los traslade hasta su sitio de tratamiento o disposición final. Toda esta secuencia que describimos recién debe estar plasmado en lo que se llama manifiesto, donde figuran los datos del generador, en nuestro caso la fábrica, y del residuo, por ejemplo peso, corriente de generación, I1 a I18, sus constituyentes, I19 a I45. En segundo lugar, los datos de la empresa transportista y la fecha de retiro. Y por último,
los datos del tratador de los residuos y el destino final que se le dio. Como vimos antes, puede ser las operaciones de tratamiento que van de D1 de 15 o de R1 a R13. Si se fijan bien, se van a dar cuenta que el manifiesto permite tener una trazabilidad del residuo y deja constancia de la gestión ambiental que se le dio. Bueno, por último, ya para que se vayan relajando, vamos a ver la ley número 25.675 del año 2002, llamada Ley General del Ambiente, la cual establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. ¿Cuáles son los conceptos más importantes desarrollados por esta normativa? Bueno, como pueden ver ahí tenemos los principios de política ambiental, el ordenamiento ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la educación ambiental y el fondo de compensación ambiental. Ahora vamos a ir desarrollando estos conceptos de acuerdo a lo dispuesto en los diferentes artículos que conforman esta ley. Ahora bien, como mencionamos antes, vamos a ir desarrollando los artículos más destacados de esta ley. En primer lugar tenemos el artículo 4, que establece una serie de principios de la política ambiental. Bueno, vamos a nombrar algunos de estos principios. En primer lugar tenemos el principio de prevención, que establece que las fuentes y causas de problemas ambientales se deben atender con prioridad y de manera integrada, tratando de impedir posibles daños en el ambiente. En segundo lugar, tenemos el principio precautorio, que establece que en caso de peligro de daño grave o irreversible, esta ley faculta, obviamente, a la autoridad de aplicación ambiental que, aun con desinformación o certeza científica, debe adoptar medidas para impedir la degradación del medio ambiente. Luego vamos a nombrar el principio de equidad intergeneracional, que dice que los responsables de la protección ambiental deben cuidar del uso y goce del ambiente, teniendo en cuenta a las generaciones presentes y futuras. Bueno, después tenemos el principio de progresividad, el cual establece que se debe conformar un cronograma de objetivos que permita lograrlos de forma progresiva o gradual. Y por último, vamos a citar el principio de responsabilidad, que establece que quien genere efectos degradantes ambientalmente, sea en la actualidad o a futuro, va a ser el responsable de las acciones preventivas y correctivas para su recomposición. Ok, bueno. Los instrumentos de la política y la gestión ambiental, determinados en el artículo 8 de esta ley, son 6, los cuales pueden ver ahí en la diapositiva. Tenemos el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre las actividades humanas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y por último el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Bueno, si nos detenemos un poco en esto, hay dos puntos que me gustaría desarrollar un poquito, ya que los considero sumamente importantes. En primer lugar, tenemos lo que denominamos evaluación de impacto ambiental. Este tema, como al igual que residuos, lo vamos también a desarrollar específicamente en otra clase, pero para que tengan una idea, lo podemos definir a la evaluación de impacto ambiental como un documento público con carácter de declaración jurada que debe ser elaborado y firmado por un profesional idóneo y habilitado y que debe ser aprobado o rechazado por el Estado. Cuando hablamos de Estado estamos hablando de la autoridad de aplicación ambiental, tanto en nación como en provincia. Dicho en otras palabras, no es más que un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que pueden llegar a producir un proyecto en su entorno, en caso de ser ejecutado, con el fin que la autoridad de aplicación pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
Bueno, en segundo lugar, nos encontramos con la educación ambiental, lo que es el concepto de educación ambiental, ¿no? El cual lo podemos definir como el instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que ayuden a lograr un ambiente equilibrado. La preservación y uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, para lograr esto, el Estado debe coordinar la implementación de planes y programas en los sistemas de educación formal y no formal. Es por eso que vimos que desde hace algunos años la educación ambiental se fue incorporando en la currícula de enseñanza de los colegios y los alumnos están cada vez más familiarizados con el tema. Ahora bien, ya habiendo definido el concepto de evaluación de impacto ambiental, se podrán dar cuenta que el artículo 11 que ustedes están viendo en la diapositiva resulta totalmente sensato, ¿no? Ya que establece que toda obra o actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar al ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, obviamente previo a su ejecución. Por otro lado, el artículo 16 establece que la política ambiental nacional deberá cumplir, entre otras cosas, con el objetivo de asegurar el libre acceso de la población a la información ambiental. Y después tenemos el artículo 19, que estipula que la política ambiental nacional deberá cumplir, entre otros, el objetivo de fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión. Bueno, y por último, el artículo 20 establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente. Es por eso que las autoridades ambientales deberán llevar a cabo procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. No obstante, es importante que sepan que la opinión o objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades, pero lo que sí obliga es que ambas partes tengan que fundamentar de manera técnica o científica estas cuestiones. Bueno, finalmente vamos a citar el artículo 22, el cual define que toda persona física o jurídica, pública o privada que realiza actividades riesgosas para el ambiente, deberá contar con una póliza ambiental con seguro de caución que garantice el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producir.